Mi nombre es Victor Pickford, y mi propósito aquí es simplemente compartir una historia aterradora de mi tiempo y seguridad. Tengo muchas más historias para contar, pero hoy pensé que empezaría con esta en particular debido a cómo me afectó y la forma en que abordaría mi trabajo durante los próximos 15 años. Comencé mi carrera en el Departamento de Policía de Chicago, justo después de la academia, pero el estrés de patrullar algunas de las áreas más violentas de la ciudad me llevó a renunciar después de solo 7 años de servicio. Al principio consideré mudarme para trabajar en algún lugar apartado, pero eventualmente me di cuenta de que era el sentimiento de siempre tener que llevar un arma lo que me había hecho renunciar. O eso pensé. Por lo tanto decidí pasar al área de seguridad donde no se requería llevar un arma de fuego, y casi de inmediato, el peso que había estado cargando sobre mis hombros todos esos años pareció desaparecer. Soy consciente de que la mayoría de mis compañeros en la aplicación de la ley verían mi elección de carrera como un gran paso hacia abajo, pero para mí, el sentir la responsabilidad de posiblemente tener que quitarle la vida a alguien me pesaba diariamente. Ahora podía seguir trabajando en una posición donde podría proteger a las personas sin tener que estar armado mientras lo hacía. Parecía una situación ganar-ganar para mí. Debido a mi experiencia previa, rápidamente me pusieron a cargo del turno de noche, vigilando un edificio de oficinas de gran altura. El edificio estaba ubicado en un vecindario tranquilo y una vez seguro en mi ciudad natal. Nunca me gustó Chicago en primer lugar, así que dejar la fuerza fue una gran oportunidad para regresar a casa y estar cerca de mi familia y amigos. La historia ocurrió tarde en una noche de jueves. Había estado acompañando a las empleadas del edificio a sus autos, y eso era lo que estaba ocupado haciendo cuando me encontré con una situación que cambiaría mi carrera. Justo después de dejar el auto de una empleada, escuché el sonido de un hombre gritando a alguien al otro lado del estacionamiento. Una rápida mirada alrededor y encontré la fuente del alboroto. Parecía ser un hombre desaliñado intentando robar a una mujer que conocía y que trabajaba en el edificio. Sin pensarlo 2 veces, corrí para ayudar hasta que estuve demasiado cerca para dar la vuelta y pedir ayuda. Noté que el hombre estaba sosteniendo a la pobre mujer a punta de pistola. El atacante al principio se sorprendió por mi presencia, pero en el momento en que se dio cuenta de que yo estaba desarmado comenzó a reír. Sabía en ese momento que estaba bajo control, y aprovechó esto corriendo hacia mí y golpeándome con la culata de su pistola, hasta que aparentemente perdí el conocimiento. No pasó mucho tiempo antes de que volviera en sí, pero fue lo suficiente para que él escapara con las joyas y el dinero de su víctima. Aparentemente, alguien había presenciado el caos y llamó al 911. Después de unas horas en la sala de emergencias y una larga noche despierto reflexionando sobre el incidente, me sentí horriblemente abrumado por la vergüenza y el arrepentimiento, pero eso no fue la mayor realización. Se necesitó un incidente tan peligroso para hacerme entender que era responsable no solo de mi propia seguridad, sino también de las personas que tenía que proteger. Sé que suena estúpido de mi parte haber llegado a esa conclusión, pero supongo que siempre había pensado que llevaba un arma para protegerme de las personas malas. Ahora parece lógico que no podía proteger a otros si primero no estaba seguro yo mismo. ¿Qué puedo decir? Supongo que puedo atribuirlo a mi juventud, pero tal vez eso no fue más que un niño egoísta. Independientemente de las razones o causas, sabía que tenía la responsabilidad básica de llevar un arma cuando estaba de servicio, y así lo hice durante los últimos 15 años, y probablemente lo haré hasta mi jubilación. No fue hasta que regresé al trabajo y comencé a hablar sobre cuánto había cambiado mi gran ciudad natal, con otros que descubrí lo malo que se había vuelto el crimen. Siempre había habido un vecindario malo, y apostaría a que la mayoría de las ciudades tienen uno propio, pero aparentemente había comenzado a filtrarse en las áreas históricamente seguras. Esto debe haber sido lo que encontré esa noche. Puedo decir con cierto orgullo que en los años transcurridos desde entonces, la tasa de criminalidad aquí ha disminuido drásticamente, y me gustaría tomar cierta responsabilidad y causar eso. Después de todo, esa epifanía que tuve tantos años atrás, me mostró que nunca sería útil para mi comunidad trabajando como guardia de seguridad, así que después de dar mis 2 semanas con mi empleador actual en ese momento, me uní a la fuerza policial de mi ciudad natal, y he estado aquí haciendo todo lo posible para limpiar mi ciudad desde entonces.
Desde una edad temprana mis padres dedicaron mucha energía para asegurarse de que creyera que, independientemente de mi género, nadie podría interponerse en el camino de alcanzar mis metas. A menudo me decían que trabajar arduamente sería suficiente para llegar a donde quisiera estar, y en esas raras ocasiones en que mis semejantes se interpusieran en el camino de mis sueños únicamente por mi género, mi ética de trabajo duro garantizaría mi victoria final sobre su pequeña intolerancia. Y créanlo o no, en su mayor parte esas afirmaciones cursis resultaron ser ciertas. Estoy segura de que, debido a la época en la que vivimos, avanzar por mérito propio ha sido la norma, y nada más que eso. Aunque he escuchado historias y presenciado algunas instancias donde otras mujeres han sido retenidas solo por su sexo, yo misma nunca he sido víctima de este comportamiento. Al menos, eso fue hasta hace 6 meses, cuando comencé mi nueva carrera en seguridad. Mis días de trabajo se convirtieron en una larga serie de comentarios despectivos e insinuaciones sexuales. Soy consciente de que en tiempos anteriores en este país, no era aceptado que una mujer en una profesión dominada por hombres fuera tratada como un objeto. Sin embargo, esto es el siglo XXI, y estaba segura de que este tipo de comportamiento había desaparecido con la generación de mis abuelos. Pero parecía como si hubiera retrocedido en el tiempo a un lugar donde este tipo de trato es alentado. Debido a esto, recientemente me encontré en la posición de enfrentar el resultado de decirle que no a este tipo de hombre, y lo mal que les disgustaba esa palabra. Recién salí de un matrimonio de 4 años y me encontré en un lugar donde nunca había estado antes, teniendo que mantenerme a mí misma. Aunque había ido a la universidad y había obtenido un título en educación secundaria, me casé con mi esposo justo después de la universidad. Él era un médico establecido, lo que hacía innecesario que yo trabajara de inmediato. Planeamos tener un par de hijos y yo me quedaría en casa con ellos hasta que comenzaran la escuela. Luego empezaría a trabajar. Aunque esto puede sonar un poco anticuado, ninguno de nosotros quería que extraños criaran a nuestros hijos. Desafortunadamente, estábamos destinados a no tener hijos, lo que destruyó rápidamente nuestro matrimonio. Resignada a mi destino, elegí un nuevo camino y seguí adelante, ansiosa por comenzar un nuevo capítulo en mi vida. Mi primera asignación con la compañía fue en un centro comercial recién construido no lejos de mi casa. Como te podrás imaginar, ser un guardia de seguridad en un centro comercial no es exactamente una gran manera de ganar dinero, pero lo hice de todos modos. Al principio, pensé que mi mayor problema serían los ladrones, pero pronto quedó claro que mis colegas serían mucho peores. No pasaba un día sin que uno de los otros guardias masculinos me invitara a salir o me insinuara sexualmente. Después de salir de una relación infeliz, no tenía prisa por volver al juego nuevamente. Con el tiempo, todos entendieron la indirecta, excepto uno. Su nombre era Marcos, y a pesar de las innumerables veces que lo rechacé, nunca parecía perder la esperanza. Aunque nunca fue agresivo en sus avances, temía que su admiración se convirtiera eventualmente en obsesión, y eso me aterraba. Después de soportar meses de su atención no deseada, finalmente me acerqué a mi jefe y no recibí la reacción que esperaba. Deberías estar feliz de que alguien te invite a salir. No eres precisamente la chica más bonita. Estaba tan sorprendida por lo que dijo que me di la vuelta y salí sin decir otra palabra. Obviamente no iba a recibir ninguna ayuda de él. No pasó mucho tiempo antes de que mi mayor temor se hiciera realidad. Un automóvil que no reconocía comenzó a aparecer al otro lado de la calle de mi casa. Dado que me había hecho amiga de mis vecinos el primer día que me mudé, sabía que el automóvil no era de ellos. Solo para asegurarme de que no estaba siendo paranoica, fui puerta por puerta preguntando a mis vecinos si sabían quién era el dueño del automóvil, pero ninguno de ellos lo sabía. Al mismo tiempo que el automóvil apareció al otro lado de la calle, Marcos dejó de hablarme en el trabajo. Aparte de hacer preguntas relacionadas con nuestro trabajo, dejó de hablarme por completo. En ese momento creía que era porque nuestro jefe le había hablado, pero mirando hacia atrás no puedo creer que no haya relacionado las dos cosas. Pero aún soy relativamente joven, así que seguramente cometeré errores. Después de notar que el automóvil se estacionaba afuera más de 5 veces, entré en cólera y corrí a enfrentarme al conductor. Naturalmente se alejaron antes de que pudiera hacerlo, pero finalmente presenté una queja ante la policía. Sabía que no podrían hacer nada,
pero al menos quería comenzar una cadena de evidencia para que si alguna vez descubría la identidad del conductor, fuera más fácil obtener una orden de alejamiento contra él. Alrededor del 6º mes en mi trabajo, tomé la decisión de comenzar a salir nuevamente. Me encontré con un viejo amigo de la escuela secundaria, que ahora era policía en la ciudad. Algunas cosas en el trabajo comenzaban a mejorar. No tenía intención de mencionar a Marcos y mi conductor misterioso era lo último en lo que pensaba. Esa noche iba muy bien. Le pregunté a mi cita si quería venir a mi casa a ver una película. Cuando habíamos llegado por primera vez a mi entrada, la costa estaba despejada. Antes de que llegáramos a la puerta principal, el automóvil misterioso apareció rápidamente en su lugar habitual. Sin embargo, esta vez, el conductor saltó del automóvil y se acercó a nosotros. Por supuesto era Marcos, pero en ese momento me sorprendió que fuera él. Pude escuchar sus maldiciones desde el otro lado de la calle. Pensé que no estabas interesada en salir con nadie, pero parece que solo pensabas que eras demasiado buena para mí. ¿Quién es este chico bonito? Para cuando había terminado su diatriba, casi estaba cara a cara con Josué, mi cita. Esta fue la situación más embarazosa que pude imaginar. Solo quería meterme bajo una roca, pero entonces la escena tomó un giro aterrador. Marcos estaba a pocos metros de nosotros, respirando pesadamente como un toro enfurecido y sostenía un arma en su mano derecha. Continuó parado sin moverse, mirando y volviéndose lentamente más y más enojado. Insegura de qué hacer o cómo actuar, miré a Josué en busca de algún tipo de orientación. Demostró ser el tipo equilibrado que siempre había sido e hizo todo lo posible para calmar a Marcos. Pero en el momento en que mencionó que era policía, esto enojó aún más a Marcos. Ah, veo. Siempre supe que eras una cazadora de placas, pero parece que los guardias de seguridad nunca fueron lo suficientemente buenos para ti, ¿eh? Supongo que al no ver otra opción, Josué derribó a Marcos al suelo y fue directo a por el arma. Este fue el punto en el que más miedo tuve. Marcos era mucho más alto que 1,80 m y estaba construido como un jugador de fútbol americano, y Josué era mucho más pequeño y delgado, pero de alguna manera logró tener la ventaja. Después de varios minutos de darle una paliza constante a Marcos, Josué puso el arma en su cinturón y se puso de pie. Dio un breve paseo hasta su automóvil, mirando a Marcos todo el tiempo, y volvió con unas esposas. Una vez que lo tuvo esposado, hizo una llamada al despachador para que enviaran un auto y llevaran a Marcos. Durante todo el tiempo que duró todo esto, no me atreví a decir una palabra, y no fue hasta que Josué colgó el teléfono que finalmente hablé. Lo siento mucho por haberte metido en este lío. Entenderé si no quieres volver a verme. No tienes nada de qué disculparte. No voy a darle una paliza a nadie así en mucho tiempo, aunque ayudaría a saber qué provocó todo esto. Mientras esperábamos el coche patrulla, le expliqué todo el lío tal como lo he hecho aquí, y para mi asombro él aún no se alejó. En las siguientes semanas, presenté una orden de alejamiento contra Marcos con la ayuda de Josué y un juez comprensivo. Además de una paliza que nunca olvidará, también fue condenado a 18 meses en la cárcel del condado. Espero, por su propio bien y por supuesto por el mío, que cuando salga, me olvide y aprenda el verdadero significado de la palabra no cuando proviene de una mujer. Después de todo lo que he pasado, finalmente me di cuenta de que el negocio de la seguridad no era para mí, y seguí la dirección que debería haber seguido en primer lugar. Aunque solo sea como maestra sustituta por ahora, sé que con mi deseo de sobresalir llegaré a donde quiero estar eventualmente. Dios sabe por qué no elegí este camino desde el principio, pero sé que es donde pertenezco. Con Josué a mi lado, espero perseverar en el único área en la que no tuve éxito. Pero esa es otra historia para otro momento. Manténganme en sus corazones y espero poder compartirla con todos ustedes algún día no muy lejano. Por lo que puedo recordar, he escuchado innumerables historias sobre los años de mi abuelo como guardia de seguridad. Comenzó trabajando para una compañía de carros blindados, pero pronto se dio cuenta de que el salario no igualaba los peligros inherentes al trabajo. Así que, después de 3 años con la gente de los carros blindados, pasó a trabajar para el First National Bank, ubicado en el corazón del centro de la ciudad. Siendo un negocio familiar, hacían lo mejor que podían para pagar un salario competitivo a los empleados, incluido mi abuelo.
Durante más de 20 años guardando el banco, solo hubo algunos problemas menores con los que lidiar, y ningún intento de robo excepto uno, y esa es la historia que planeo compartir con ustedes. Espero que la disfruten, pero tengan en cuenta que es la única historia que alguna vez contó. A medida que avance, creo que podrán entender por qué, según mi mejor memoria, este incidente tuvo lugar alrededor de 1981. La única razón real que tengo para esta fecha es porque mi abuelo dijo que ocurrió unos 10 años después de comenzar a trabajar para el banco, y sé con certeza que se unió a ellos en 1971. Entonces, ya sea que la fecha importe o no, esto es cuando sucedió. Independientemente de la fecha, la mañana era un día de trabajo normal. Acababa de abrir las puertas media hora antes y estaba teniendo una conversación con uno de los clientes habituales. Sin que él lo supiera, un hombre lo sorprendió y le dio 2 golpes rápidos en la parte posterior de la cabeza con su pistola. Él no recuerda qué pasó después de eso y así es como llegó a recuperarse unos minutos después. Pero como sus compañeros de trabajo pudieron llenar los espacios en blanco más tarde, puedo decirles cómo se desarrolló el resto de la historia. Antes de que el resto de las personas en el banco en ese momento supieran lo que estaba sucediendo, el atacante disparó un tiro al aire y gritó a todos que se tiraran al suelo, excepto los empleados del banco. Los clientes hicieron lo que se les dijo y el ladrón se acercó rápidamente al gerente del banco, cubriéndolo con su arma todo el tiempo. Luego, le instruyó calmadamente al gerente que le dijera a los cajeros que vaciaran sus cajas registradoras y pusieran el dinero en la cuenta frente a ellos. Haciendo lo que se le dijo, el gerente gritó a la única cajera de turno que vaciara su caja ahora. Aquí es donde el tranquilo ladrón de bancos perdió la compostura. Al notar que solo había una cajera de turno, gritó al gerente y le preguntó dónde estaban los demás cajeros. Haciendo lo mejor para no enojar más al ladrón, le dijo a regañadientes que era habitual que solo tuvieran un cajero hasta que comenzara la afluencia de mediodía. Frustrado y sin saber qué hacer, el ladrón se detuvo por unos segundos antes de lanzar un gruñido de frustración y golpear al gerente en el estómago. Ante la presencia de los demás, el gerente del banco se derrumbó como un mazo de cartas. Por un momento el ladrón se quedó parado sobre el cuerpo del gerente y apuntó su arma hacia él como si estuviera a punto de dispararle, pero después de un par de momentos, soltó otro grito de frustración y se volvió hacia la ventana de los cajeros. Fue alrededor de ese momento cuando mi abuelo comenzó a recuperar el sentido. Dijo que cuando abrió los ojos, se dio cuenta de que estaba escondido en un pequeño rincón, fuera de la vista de cualquiera. Cuando fue atacado, estaba parado junto a un área recortada al final de las ventanillas de caja que generalmente contenía una gran planta. Pero como la planta había muerto recientemente, el hueco estaba vacío. Aparentemente, cuando lo golpearon, su cuerpo cayó en el espacio vacío, así que por unos minutos permaneció allí acostado, solo escuchando lo que estaba sucediendo. Una vez que se dio cuenta de que nadie podía verlo, decidió usar esa ventaja para emboscar al ladrón en su salida por la puerta. En ese momento, me dijo que reconoció que no estaba permitido por la política dispararle a un ladrón que no había disparado primero a él o a otros en el banco. Sin embargo, apostó que tendría el apoyo de sus empleadores, ya que había sido agredido por el ladrón anteriormente, y aunque no lo tuviera, estaba enojado por haber sido golpeado con la pistola, y realmente ya no le importaba lo que pensara nadie. Entonces, tan silenciosamente como le fue posible, se puso de rodillas y sacó su pistola. Luego, todo lo que pudo hacer fue escuchar y esperar. Después de golpear al gerente del banco y amenazarlo con su arma por un momento, el ladrón se dirigió a la única ventana de caja de Esperanza para obtener el dinero que había sido apilado allí para él. Mientras se acercaba a la ventana, sacó una gran bolsa de lona de un bolsillo de su abrigo y comenzó a meter los montones de dinero en ella. Mi abuelo dijo que aunque no pudo ver lo que estaba sucediendo en ese momento, había escuchado suficiente dinero siendo entregado a lo largo de los años para adivinar lo que estaba pasando. Supuso que una vez que todo el dinero estuviera empacado, salvo por cualquier ocurrencia anormal, el ladrón podría escapar. Y así lo hizo. Mientras el ladrón se acercaba a la puerta, mi abuelo dijo que un sentimiento enfermizo creció en su estómago y no iba a dejar que el miedo se interpusiera en su camino para detener al hombre. Cuando el ladrón entró en su campo de visión, este se volvió hacia todos en el banco y les dijo que si alguien se levantaba o lo seguía por la puerta cuando saliera, volvería al banco y dispararía a todos.
Al escuchar esto, yo, mi abuelo, me enojé aún más de lo que ya estaba. Entonces, cuando el ladrón se volvió hacia la puerta para dar los últimos 4 pasos hacia la libertad, mi abuelo levantó su pistola y le disparó. Admitió que su mano temblaba un poco y que al jalar el gatillo, todavía logró alcanzarlo en el hombro izquierdo. En el momento en que la bala lo alcanzó, mi abuelo dijo que el ladrón se volvió hacia él con una expresión de sorpresa en su rostro, pero rápidamente se recompuso y disparó un tiro de regreso. Al recibir el disparo, el ladrón se precipitó hacia la puerta. Lo que el ladrón no sabía era que en el momento en que atacó a mi abuelo, tanto el cajero como el gerente del banco habían presionado sus botones de alarma silenciosa. A pesar de no poder ver a la policía afuera, estaban seguros de que una vez que el ladrón saliera, los policías estarían esperando. Y así fue. Mi abuelo me dijo que mientras estaba acostado en el suelo, sangrando por el pecho y sin estar seguro de si sobreviviría, el sonido de los disparos de la policía abatiendo al ladrón casi lo hizo valer la pena. Aunque fue un poco dudoso durante unos días, mi abuelo obviamente salió adelante. La bala del ladrón quedó atascada en su pulmón izquierdo, a milímetros de su columna vertebral. El daño a sus pulmones, sorprendentemente, resultó ser el menor de sus problemas. Pudieron repararlo esa misma noche, pero los médicos no podían decidir al principio si debían quitar la bala porque temían que cualquiera de las acciones pudiera paralizarlo. Sin embargo, finalmente tomaron el riesgo y lo retiraron. Todavía no puede encontrar 2 médicos que estén de acuerdo hasta el día de hoy si las balas se habrían movido hacia su columna vertebral o no, pero simplemente está feliz de que eventualmente pudo regresar al trabajo. La parte más triste de esta historia, o tal vez la más divertida dependiendo de tu punto de vista, es que el ladrón de bancos pasó por todo ese problema para salir solo con $1,500. Me di cuenta de que $1,500 en 1981 valía más que ahora, pero no puedo ver un momento en que valiera la pena que alguien perdiera la vida por eso. No sé, tal vez estoy mal acostumbrado. El sonido que escuchó mi abuelo mientras estaba allí tirado en ese piso fue, de hecho, el sonido de los disparos. El informe del médico forense contó 44 en total, pero el jefe de policía se aseguró de mostrar a los medios de comunicación los agujeros de bala en el automóvil de policía, que provenían del arma del ladrón, los 3 de ellos. Como dije sobre mi abuelo, volvió al banco 2 meses después, y durante los años restantes de su tiempo allí, nunca tuvo que disparar su arma nuevamente, aunque hubo una vez que estuvo cerca mientras intervenía en una discusión muy acalorada entre un hombre y su amante. Pero guardaré esa historia para otra ocasión. Ustedes me avisan si... Durante los 4 años que asistí a la universidad, jugué mucho al póker, y con el tiempo me convertí en uno de los mejores jugadores de mi escuela. Y luego de mi estado para mi último año de escuela, pensé que era uno de los mejores jugadores del país, y nadie podía decirme lo contrario. Estaba tan seguro de que era imbatible que cuando recibí el dinero de mi préstamo financiero para el año, lo llevé todo a un gran juego al que asistían muchos de los mejores jugadores del estado, y perdí casi todo. Aunque todavía tenía lo suficiente para empezar el año, obviamente no iba a llegar a la graduación sin encontrar la manera de recuperarlo. Ya que no iba a obtener el dinero de mis padres, tuve que hacer lo único que había estado evitando los últimos 3 años: conseguir un trabajo. Durante los primeros días después del juego, no tenía idea de a dónde ir. Todavía era joven y tenía muy poca experiencia en el mundo laboral. Para mi sorpresa, encontré mi respuesta una mañana en la biblioteca. La escuela acababa de publicar un aviso para un guardia de seguridad ese día, y a pesar de mis reservas iniciales, lo vi como una señal, así que me dirigí a la oficina de seguridad para ver qué necesitaba hacer para postularme. Afortunadamente, el jefe de seguridad del campus estaba en su oficina y me invitó a entrar a hablar. Comprensiblemente estaba renuente a contratar a un estudiante, pero hice todo lo posible para dejar claro que estaba desesperado, y después de la reunión de más de 1 hora, salí con un trabajo. Ahora que tenía un trabajo, todo lo que necesitaba hacer era descubrir cómo ser un guardia de seguridad. Pasé el resto del día y el siguiente investigando, algo que ahora veo como hilarantemente ingenuo, pero en mi primera noche de trabajo, creo que había descifrado el trabajo. Dios, cómo era joven. Mi primer turno fue un viernes por la noche.
Me dijeron que llegara 1 hora antes para poder conseguir mi uniforme y llenar papeleo. Una vez que completé todo eso, me lanzaron al ruedo. Nuestra primera llamada fue a uno de los dormitorios donde una estudiante estaba golpeando a su novio. Mi suposición inicial fue que ella era la que había llamado, pero cuando llegamos allí, pudimos ver por nosotros mismos que él era el que necesitaba ayuda. Todo lo que pudimos hacer fue separarlos y decirles que se mantuvieran alejados el uno del otro. Pero una semana después, los vi en el campus besándose, así que parecía que él la había perdonado. Apenas tuvimos tiempo de recuperar el aliento antes de recibir otra llamada. Lo único que sabíamos en ese momento era que había una discusión afuera de una de las casas de fraternidad justo fuera del campus. Aunque la casa no estaba en el terreno del campus, formaba parte de nuestra jurisdicción. Cuando llegamos era obvio que nadie estaba contento de vernos, pero después de un poco de búsqueda, encontramos quién había hecho la llamada. Cuando me enfrenté cara a cara con la chica pequeña e inofensiva, nunca imaginé en cuestión de minutos cuánto me haría desear no haberla visto. Por lo que pudimos entender, el novio de la chica había sido sorprendido haciendo trampa con uno de los chicos de la fraternidad, y estalló una pelea. Afortunadamente algunos espectadores separaron a los dos chicos, pero eran unos jugadores de rugby enormes y además estaban borrachos. El aire aún estaba cargado de testosterona, y era casi seguro que volverían a pelear. Mi jefe pensó que no habría problema para que yo hablara con la chica a un lado mientras él se ocupaba de los chicos. Después de unos minutos de hablar con los dos chicos, mi jefe decidió que, dado que ambos estaban borrachos y se habían agredido mutuamente, podrían tener que ir a la cárcel. Saber ahora que solo estaba tratando de asustarlos y prevenir otra pelea no me sirvió de nada, porque en cuanto la chica escuchó esto gritó "no" a todo pulmón. Me rompió una botella de 1,5 litros en la cabeza y saltó sobre mi espalda. ¿Por qué me atacó? No tengo idea. Tal vez porque estaba más cerca, pero mientras yo tambaleaba al borde del desmayo. Sabes lo duros que son esas botellas, ¿verdad? La golpeé y traté de no lastimarla, pero aún así intentaba sacármela de encima. El novio de la chica se liberó y corrió hacia mí y me golpeó. Por supuesto, la combinación de la botella y el golpe hizo que me cayera. Naturalmente, cuando caí, la chica de mi espalda cayó al suelo. Al ver esto, por alguna razón, el otro chico se liberó de la pareja que lo sujetaba y atacó al novio de la chica. Cuando me desmayé, un caos masivo creció a mi alrededor. Lo siguiente que recuerdo es un paramédico parado sobre mí haciéndome preguntas mientras limpiaba la sangre de mi cabeza. Me subieron a una camilla y mientras trataba de asimilar el resultado del caos, vi a cada uno de los chicos sentados en la parte trasera de los autos de la policía y a un policía hablando con mi jefe, quien tenía un labio partido. No estaba seguro de lo que le había pasado a la chica en ese momento, pero estaba seguro de una cosa. Renunciaba a ese trabajo de inmediato. Pasé esa noche en el hospital y me dieron de alta alrededor de las 9 de la mañana siguiente. A pesar de tener un dolor de cabeza terrible, fui directamente a la oficina de seguridad y le dije a mi jefe que renunciaba. No se molestó en intentar convencerme de lo contrario. Probablemente sabía que no era adecuado para el trabajo, y yo le rogué por el trabajo, así que supongo que decidió darme una oportunidad. Resultó que la chica había sido arrestada primero, y se la habían llevado antes de que yo estuviera consciente. Mencionó que los policías querían saber si quería presentar cargos contra ella, pero tomé el camino alto y decliné. Honestamente, solo quería sacarme todo ese lío de la cabeza lo más rápido posible. Desde que renuncié, obviamente volví al punto de partida, pero decidí tomar el camino que debería haber tomado desde el principio y salir a buscar trabajo. Finalmente, después de una semana yendo de negocio en negocio pidiendo aplicaciones, me contrataron en Dollar Tree. Tomé todos los turnos que pude, incluso los de las personas que tenían emergencias. Haciendo esto junto con el juego de cartas ocasional, logré llegar a la graduación por los pelos. Si estás buscando una moraleja en esta historia, realmente no la hay. Si quieres sacar algo de mi experiencia, diría que no te involucres en discusiones domésticas, y si alguna vez piensas en convertirte en guardia de seguridad, asegúrate de poder manejarlo. A pesar de lo que la mayoría de los estadounidenses piensan, puede ser un trabajo difícil y respeto a todos los que lo hacen.
Tendría que estar completamente desconectado de la sociedad para no ser consciente de la actitud general hacia los guardias de seguridad. Nombres como Renacop son predominantes en nuestro país, sin mencionar películas como Paul Blart, que no hacen ningún favor a nuestra profesión. Pero puedo prometerles que miles de hombres y mujeres arriesgan sus vidas todos los días para proteger a las personas y los productos de aquellos que ponen su seguridad en peligro. Estoy aquí para compartir una de esas historias con todos ustedes hoy. Comencé mi carrera en seguridad de la misma manera que la mayoría de nosotros, con una empresa privada. Dependiendo del día, puedo pasar mi tiempo patrullando un centro comercial o protegiendo una joyería de alta gama. Este fue mi trabajo durante 12 años hasta que fui reclutado por una cadena hotelera de 5 estrellas extranjera para dirigir su seguridad en una de sus ubicaciones en Florida. La oportunidad de no tener que patrullar más fue demasiado buena para dejarla pasar, así que acepté el trabajo de inmediato. Inicialmente tenía 4 hombres trabajando bajo mi mando, pero agregué uno más dentro de un mes de llegar allí. En su mayor parte el hotel era un lugar tranquilo, por lo que para mí y mis guardias era un entorno de bajo estrés. Las cosas se mantuvieron relativamente relajadas durante el primer año. No me malinterpreten, no era precisamente una utopía, porque debido a nuestra ubicación y reputación, tendíamos a atraer a celebridades de todas las formas de entretenimiento que buscaban un respiro del constante asedio de los medios de comunicación. Ocasionalmente nos enfrentamos a una estrella que confunde nuestro respeto por su privacidad como una excusa para llevar las cosas demasiado lejos. Fue el comportamiento repugnante de un entretenedor en particular lo que me motivó a compartir este relato con todos ustedes. Cuando acepté el trabajo como jefe de seguridad, estaba bien consciente de que estaría sacrificando algunos de los aspectos más emocionantes del trabajo por más dinero. Así que esa mañana recibimos la llamada de apoyo de uno de mis chicos y me sumé. Aparentemente, respondió a una queja por ruido de otro huésped, y incluso después de 5 minutos seguidos de golpear la puerta, la única respuesta que recibió fueron los sonidos de muebles y vidrios rompiéndose. No seguro de lo que estaba a punto de enfrentar, pidió refuerzos. Una vez que llegué, entramos cuidadosamente, anunciando nuestra presencia en todo momento. La habitación ahora estaba completamente en silencio. Cuando miré alrededor de la esquina, noté al huésped tendido en la cama rodeado de muebles rotos. Supuse que se había agotado a sí mismo. Le dije a mi chico que deberíamos revisarlo para asegurarnos de que no necesitara a los paramédicos. Mientras nos acercábamos a la cama con calma y confianza, él se levantó de un salto y se abalanzó sobre mi empleado, colgando de su cuello como un mono y gritando algo sobre la silla. Mi guardia tropezó y cayó al suelo mientras luchaba contra su atacante. Casi tan pronto como se abalanzó sobre mi chico, yo estaba de pie detrás del huésped golpeándolo en los riñones tratando de sacarlo de la espalda de mi empleado. Lo que no estaba consciente al principio, debido a dónde estaba parado, era que había estado apuñalando a mi chico con un cuchillo de carne. Pero una vez que cayó al suelo, pude ver sus heridas. El huésped estaba tratando de ponerse de pie mientras seguía despotricando, pero ahora había vuelto sus ojos locos hacia mí y levantó su cuchillo. Cuando su brazo descendió, levanté el mío y bloqueé su golpe, pero aún así recibí un corte en el antebrazo. En este punto estaba harto de este tipo, así que agarré su mano con el cuchillo y comencé a golpearlo tan fuerte como pude hasta que quedó inconsciente. Finalmente cayó después del 10º o 11º golpe. Debe haber estado bajo la influencia de algo fuerte, porque debería haber quedado inconsciente mucho antes. Me levanté y tomé una servilleta de una bandeja de servicio de habitaciones y la envolví alrededor de mi brazo para frenar la sangre. Una vez que pateé al huésped de encima de mi chico, pude revisar sus heridas mucho mejor. Aunque temía que lo hubieran pinchado lleno de agujeros, solo tenía 2 heridas realmente malas en el pecho superior. Me quité la camisa y la usé para aplicar presión hasta que llegaron los paramédicos. Lo atendieron temporalmente y lo llevaron de urgencia al hospital. Los policías esposaron al huésped y en cuanto recuperó el conocimiento, volvió a despotricar y a luchar con la policía durante un buen rato, pero salió del hotel encadenado de los tobillos a las muñecas con algunas heridas más. No fue hasta que todo se calmó que recordé que tenía un corte en el brazo. Esperaba poder salir adelante con ponerme una curita y seguir con mi trabajo, pero una vez que lo miré bien supe que era un poco más grave. De todas maneras estaba yendo al hospital para ver cómo estaba mi chico,
así que me detuve y me lo cosieron. Una vez que descubrí que su condición, para alegría de su familia, no era grave y las heridas de puñaladas no ponían en peligro su vida. Solo 2 de las 6 perforaciones eran lo suficientemente profundas como para causar algún daño a largo plazo si hubieran alcanzado algo vital. Pero como una estaba en su hombro y la otra justo debajo en el pecho superior, lejos de su corazón, aparte de unas semanas de dolor, estaría bien. Después de 2 semanas de vacaciones pagadas, regresó al trabajo casi tan en forma como antes. Debido a su posición en la sociedad y su dinero, tuvo que saber que se saldría con la suya con una simple reprimenda. Su gente logró silenciar el incidente, pero me aseguré de que fuera prohibido alojarse en cualquiera de nuestros hoteles en todo el país. Mi guardia Alan se fue con un par de cientos de miles después de que se difundiera la noticia. Se puso en contacto con un abogado y llegó a un acuerdo con el huésped. Está feliz de que los fondos universitarios de su hijo estén asegurados por ahora, pero dudo que te diga que valió la pena. El incidente sirvió como recordatorio de que ya no soy tan fuerte o resistente como solía ser. Ahora dejo que mis guardias se respalden mutuamente. Odiaría ser la razón por la que uno de mis chicos resultara herido o muerto, porque no supe cuándo era el momento de pasarle el testigo a alguien más joven y en mejor forma. Ahora entiendo que mi prioridad número 1 es asegurarme de tener a los mejores chicos disponibles para mantener a los huéspedes del hotel y a mis otros empleados a salvo de maníacos como el que acabo de mencionar. Si eso se ha convertido en mi lugar en la vida, lo veo como el más noble y me siento más que honrado de ser el hombre para hacerlo. Hasta hace poco, mi vida era lo que era. Aunque enfrentamos desafíos y peligros, también hubo momentos de calma y satisfacción en mi trabajo como guardia de seguridad. A pesar de los estereotipos y las representaciones erróneas en la cultura popular, estoy orgulloso de la labor que hacemos para proteger a las personas y sus propiedades. Sin embargo, ahora me encuentro en una encrucijada. A medida que envejezco y enfrento mis propias limitaciones físicas, me doy cuenta de que es hora de considerar mi futuro en este campo. Quizás sea el momento de pasar el relevo a una generación más joven y capaz, de quienes estoy seguro que continuarán con el legado de protección y servicio que he intentado mantener a lo largo de los años. Por ahora, seguiré desempeñando mi papel con honor y dedicación. Pero sé que llegará el momento en que tendré que tomar la difícil decisión de retirarme y dejar que otros tomen las riendas. Mientras tanto, seguiré siendo fiel a mi deber y compromiso con la seguridad y la protección de quienes confían en mí. Consideré maravilloso, sin embargo, en el último año mi matrimonio de 10 años terminó, y no he podido ver a mis hijas desde que se fueron con mi ex esposa cuando se mudó para estar más cerca de sus padres. Considerando que mi vida familiar se ha derrumbado, he comenzado a enfocarme más en el trabajo. He estado trabajando para una gran empresa de seguridad privada desde 2005 y ha resultado ser una experiencia agradable. Aunque la mayor parte del tiempo con la empresa he trabajado en el turno de noche, nunca he visto ni escuchado nada fuera de lo común ocurriendo. Las cosas parecían seguir adelante como de costumbre hasta hace unas noches, cuando vi algo tan espeluznante que consideré renunciar a mi trabajo en ese mismo instante. La siguiente historia es mi mejor relato posible de lo que experimenté. Te prometo que las palabras no pueden comenzar a describir lo aterrador que fue todo esto. Las 2 noches en cuestión fueron extrañamente oscuras, negras en una forma casi no terrenal. Mi empleador me había contratado para trabajar de noche vigilando un gran lote de autos usados que recientemente había sido plagado de robos. Estaba ubicado en un pequeño edificio, tal vez de 2,5 metros por 3 metros de tamaño. Mi teoría es que alguna vez sirvió como uno de esos edificios fotomat donde solían procesar fotografías hasta que desaparecieron a mediados de los 80. El edificio tiene suficiente espacio para un pequeño escritorio, para sostener una computadora portátil y una unidad de carga para la radio. En el escritorio hay una silla de oficina con ruedas, y todo el conjunto está frente a una ventana corrediza para autos. Queda justo el espacio suficiente para que la puerta se abra hacia adentro y no más. Aunque era bastante estrecho, había logrado hacerlo funcionar. Durante la mayor parte de mi turno me siento en la mesa y navego por internet. Cada hora o así, salgo a dar una vuelta por el lote.
Mis rondas alrededor de la propiedad me dan la oportunidad de estirar las piernas y disfrutar del aire fresco de la noche. Un encuentro ocasional con algún animal como un armadillo es el alcance de mis visitantes, y así es como siempre me ha gustado. Esta propiedad, a pesar de sus actividades anteriores, había sido especialmente tranquila. Había sido optimista en pasar el contrato sin ningún problema por parte de aquellos que me habían llevado aquí en primer lugar, pero después de mi experiencia hace unas noches, preferiría tener que lidiar con ladrones en lugar de con él. Hace un par de noches, creo que fue el lunes, estaba recostado y viendo un episodio de un antiguo podcast y bebiendo mi quinta taza de café. El aire en la caseta empezaba a ponerse un poco viciado, así que me levanté para abrir la ventana corrediza. Sentado de nuevo volví a ver el podcast. Había tenido el volumen de mi computadora portátil a la mitad para seguir escuchando cualquier ruido en el área. A medida que el programa terminaba, me levanté de nuevo para recuperar la circulación en mis piernas. Estaba sacudiendo las piernas cuando escuché un ligero ruido de raspado, como el de un zapato de vestir deslizándose sobre el asfalto. Miré rápidamente hacia la ventana y establecí contacto visual con un hombre. Sin embargo, este no era un hombre normal. Tenía aproximadamente la misma altura que yo y llevaba un rompevientos azul oscuro completamente cerrado. No pude ver sus pantalones en ese momento, pero eso no importaba. Simplemente se veía mal. La única forma en que puedo describirlo es que, cuanto más lo miraba, más incómodo me sentía. Su rostro tenía un color blanquecino, casi opaco, pero era su sonrisa, Dios, esa sonrisa. Su sonrisa se extendía por su rostro hasta un grado impío. Era como si se hubiera agarrado la boca y la hubiera estirado casi hasta las orejas. A pesar de mi abrumador deseo de gritar, no podía moverme. Me quedé congelado, solo continuando mirándole a los ojos. Aunque estaba seguro de que su sonrisa no podía crecer más, la dibujó en una forma de media luna espeluznante y dijo: «Solo quería saludarte». Las palabras salieron lentamente de su boca. Su voz era profunda y llena de una especie oscura de alegría. Tan pronto como las palabras terminaron, sus labios delgados volvieron a su sonrisa maníaca, que había crecido tanto que me estaba haciendo desear gritar. Se quedó congelado, solo continuando mirándome a los ojos. Aunque estaba seguro de que su sonrisa no podía crecer más, la dibujó en una forma de media luna espeluznante y dijo: «Solo quería saludarte». Las palabras salieron lentamente de su boca. Su voz era profunda y llena de una especie oscura de alegría. Tan pronto como las palabras terminaron, sus labios delgados volvieron a su sonrisa maníaca, que había crecido tanto que me estaba haciendo desear gritar. Permaneció congelado, solo continuando mirándome a los ojos. Aunque estaba seguro de que su sonrisa no podía crecer más, la dibujó en una forma de media luna espeluznante y dijo: «Solo quería saludarte». Las palabras salieron lentamente de su boca. Su voz era profunda y llena de una especie oscura de alegría. Tan pronto como las palabras terminaron, sus labios delgados volvieron a su sonrisa maníaca, que había crecido tanto que me estaba haciendo desear gritar. Se quedó congelado, solo continuando mirándome a los ojos. Aunque estaba seguro de que su sonrisa no podía crecer más, la dibujó en una forma de media luna espeluznante y dijo: «Solo quería saludarte». Las palabras salieron lentamente de su boca. Su voz era profunda y llena de una especie oscura de alegría. Tan pronto como las palabras terminaron, sus labios delgados volvieron a su sonrisa maníaca, que había crecido tanto que me estaba haciendo desear gritar. Permaneció congelado, solo continuando mirándome a los ojos. Aunque estaba seguro de que su sonrisa no podía crecer más, la dibujó en una forma de media luna espeluznante y dijo: «Solo quería saludarte». Las palabras salieron lentamente de su boca. Su voz era profunda y llena de una especie oscura de alegría. Tan pronto como las palabras terminaron, sus labios delgados volvieron a su sonrisa maníaca, que había crecido tanto que me estaba haciendo desear gritar. El terror había crecido tanto que comencé a taparme la boca en un intento de sofocar los sollozos que estaban llegando a mi garganta. Todavía incapaz de moverme y bloqueado, también lo estaba con él. Un destello de luz brilló en sus ojos azules hielo. Por alguna razón, esto fue el colmo para mí, y los sollozos amortiguados que había estado tratando de sofocar se liberaron y explotaron en un llanto completo. De alguna manera pude cerrar los ojos, pero el llanto continuó durante lo que parecían horas, pero seguramente eran solo minutos.
Mis manos ahora estaban empapadas con mis lágrimas, y podía sentir que mis rodillas comenzaban a ceder al borde de la hiperventilación. Me atreví a abrir los ojos, y me sentí aliviado al ver que se había ido, así de simple. Me caí al suelo y continué sollozando, pero ahora en alivio en lugar de terror. Me desperté con un fuerte golpe. Tomé un momento para recobrar el sentido antes de darme cuenta de dónde estaba. Salté y abrí la puerta de la caseta. El sol de la mañana me quemó los ojos mientras miraba a mi jefe. «Tienes que irte», dijo. «Todo este tiempo traté de comunicarme contigo por teléfono varias veces, pero no conseguí nada. Uno de los tipos del taller me llamó esta mañana y dijo que tu auto todavía estaba en el estacionamiento cuando llegó a las 7:30. ¿Estás bien?» Limpiándome el sueño de los ojos, expliqué que el turno de la noche debe haberme alcanzado y que me quedé dormido tan profundamente que no podía ser despertado. Aunque al principio esperaba que estuviera enojado, parecía estar más preocupado, ya que generalmente estaba fuera del trabajo y me ponía en contacto con él antes de las 6 a.m., o poco después. «Bueno, ve a casa y descansa. Tenemos que vigilar este lugar al menos durante el resto de la semana y no tengo a nadie que te reemplace cuando se termine este contrato. Toma un par de semanas de vacaciones. Estás demasiado cerca de la jubilación para quemarte ahora». No me di cuenta hasta que lo mencionó que no había tomado ningún día libre en más de un año, así que estuve de acuerdo y me dirigí a casa. No fue hasta el camino a casa que recordé lo que había sucedido la noche anterior. A pesar de que parecía tan real, no había forma de que fuera más que una horrible pesadilla. He tenido algunas veces, nunca tan vívidas como esa, pero mi mente lógica no me permitiría creer que él era real. Incluso después de todo el sueño que había tenido esa noche, todavía estaba anormalmente cansado, y logré dormir toda la noche y hasta el día, despertando con apenas tiempo suficiente para llegar al trabajo. Sin embargo, después de unas cuantas tazas de café volví a la normalidad y en alerta máxima esa noche. El turno de noche fue tranquilo como de costumbre hasta alrededor de la 1:15, cuando noté un camión oscuro de modelo tardío pasando por la caseta un par de veces. Sospechoso, salí de la caseta y caminé unos metros hacia la carretera. No pasó más de un minuto antes de que el mismo camión apareciera de nuevo y se acercara al lote. Esta vez, conducía muy despacio. Cuando se acercaba, el camión se detuvo por completo frente a mí. Solo estuve allí unos segundos antes de acelerar después de ese tiempo. Nunca los volví a ver. Si estuviera dispuesto a apostar, las personas en ese camión eran la razón por la que me contrataron para este trabajo. Espero que saber que la seguridad está vigilando el lote por la noche les dé motivos para pensárselo 2 veces antes de regresar en el futuro. Estuve allí esperando a que volvieran durante unos 10 minutos antes de darme por vencido y volver a la caseta. Pasaron un par de horas antes de que decidiera dar un paseo por el lote y asegurarme de que mis amigos en el camión no habían regresado. Agarré mi teléfono y metí las llaves en el bolsillo mientras abría la puerta. Cuando miré hacia arriba, me encontré con la sonrisa del hombre sonriente. Su sonrisa inhumana estaba aún más horrible y antinatural. Una vez más estaba congelado de miedo mientras nos quedábamos mirando el uno al otro. El terror dentro de mí crecía mientras mi evidente incomodidad hacía que su sonrisa se expandiera más y más. Luego, justo como antes, el agujero masivo se abrió y dejó escapar un suspiro profundo. «Hola, mi amigo», dijo. Sus palabras tenían el tono de risa de un loco y, cada segundo que estaba en su presencia, mi psique seguía desmoronándose. La inhumanidad en sus ojos transmitía la alegría infinita que sentía mientras mi psique continuaba colapsando frente a él. Para hacer un último intento de deshacerme por completo, extendió lentamente su brazo derecho hacia mí, moviéndose cada vez más despacio. Mi respiración se volvió más rápida ante la idea de que este monstruo me tocara. En este punto, ya era un desastre llorando, pero justo antes de que su garra delgada me tocara, un grito gutural y primal estalló de mi garganta y caí hacia atrás en la caseta. Instintivamente cerré la puerta con fuerza y puse el cerrojo. Rápidamente me arrastré debajo del escritorio y cubrí mi cabeza. Aunque no podía verlo, podía oírlo justo encima de mí, mirando a través de la ventana corrediza. En algún momento de la noche, pude escuchar el sonido de sus zapatos mientras se alejaba. Al igual que la noche anterior, me quedé acurrucado en una bola, esta vez debajo de la mesa, sollozando silenciosamente hasta el amanecer.
Cuando los primeros rayos de sol se asomaron en la pequeña caseta, salí tímidamente de debajo de la mesa y miré por la ventana para asegurarme de que el monstruo realmente se había ido. Una vez que estuve seguro, agarré mis cosas y corrí hacia mi auto. Conduje directamente a nuestra oficina y exigí que el jefe me quitara el trabajo. Al principio no dijo nada, solo me miró por un momento. Puedo imaginar que mi apariencia era impactante. Pasé la noche acurrucado bajo una mesa sollozando como un niño asustado, pero esencialmente eso es lo que había sido. De alguna manera, ese hombre horriblemente distorsionado tenía un poder sobrenatural sobre mí, un poder que no podía explicar ni entender. Esperando que mi jefe respondiera, me paré frente a él, y pacientemente esperé. «Por favor, siéntate y relájate», dijo. Sus palabras fueron directas y mandativas, pero seguí de pie, sin querer moverme. Pero cuando señaló una silla junto a mí, cedí y me senté. Una vez que me senté, su expresión cambió a una de preocupación y me preguntó qué me pasaba. Seguro de que nunca entendería el terror de la situación, no dije nada más que había cosas extrañas sucediendo alrededor del lote de autos y me estaba volviendo loco. Sin embargo, hice que sonara como si tal vez estuviera simplemente agotado, como él había sugerido la mañana anterior. Una vez más, se quedó en silencio por un minuto y me miró con una expresión de indecisión. «Bueno, esto es lo que vamos a hacer. Vas a tomarte unas semanas libres. No quiero que hagas nada más que dormir y tomar el sol. Cuando pasen las 2 semanas vas a volver a trabajar de día por un tiempo. Cuando digo un tiempo me refiero a mucho tiempo. Has estado trabajando de noche durante demasiado tiempo. Los humanos necesitan sol y sueño para funcionar, especialmente a tu edad. Así que sí, quieres un escritorio hasta que te jubiles». Inicialmente sentí un pellizco de disgusto por cómo resumió todo en algo tan estúpido. Pero conseguí lo que quería. Aunque odiaba trabajar de día, reducía mis posibilidades de tener que enfrentarme a ese hombre nuevamente. Así que estuve de acuerdo y conduje a casa. Ahora es jueves por la tarde y estamos de vuelta en el presente. Ahora que he contado mi historia, quiero dejar una cosa muy clara antes de seguir adelante. Nunca he creído que el hombre sonriente sea una especie de entidad sobrenatural, y ese tipo de cosas pertenecen al mundo de la fantasía y la ciencia ficción. Créeme, ese hombre es definitivamente un ser humano vivo que come y respira, al igual que el resto de nosotros, y eso es lo que hace su existencia aún más aterradora. Alguien como él, ya sea simplemente desfigurado y loco o algo mucho peor que aún no comprendemos, no puede ser ignorado como cualquier miembro sensato de la sociedad puede ignorar un fantasma o un zombi devorador de cerebros. Nos vemos obligados por cuestión de azar a sufrir el horror de su propia imagen divina y cualquier poder que tenga para llevar tu cordura al límite. En cuanto a mi vida en el futuro, espero ver pronto el hermoso rostro de mi hija y poder, aunque sea brevemente, apartar mi mente de la terrible visita que me persigue día y noche. También rezo para que al regresar al trabajo nunca tenga que enfrentarme a una experiencia tan terrible nuevamente. Ya he dicho lo que tenía que decir, pero quiero dejarte con un simple consejo. Si alguna vez estás fuera por la noche y te encuentras con un hombre alto y delgado con piel pálida y una sonrisa exageradamente grande, no lo mires a los ojos y corre tan rápido como puedas. Te puedo asegurar que es alguien a quien nunca querrás conocer. A pesar de mis reservas, creo que es importante compartir esta historia con todos ustedes con quienes he pasado tanto de mi tiempo libre en los últimos 3 años. Muchos de ustedes aquí pueden estar al tanto de que recientemente me convertí en guardia de seguridad en nuestra escuela secundaria local. Lo que quizás no sepan es que recientemente tuvimos un incidente allí y desde entonces he comenzado a reconsiderar mi decisión sobre mi futuro. Por eso estoy publicando la historia real de lo que ocurrió, y les preguntaré a todos su opinión sobre lo que debería hacer en el futuro. Ahora que hemos terminado con las formalidades, permítanme contarles lo que sucedió. Aquellos de ustedes que no conocen los antecedentes que me llevaron a tomar este trabajo, les daré un breve resumen antes de llegar a mi relato del incidente. Soy un reciente graduado de nuestro cercano Junior College, y aunque me fui con una licenciatura, el departamento de policía de nuestro pueblo no está aceptando solicitantes en la actualidad. Dado que no tengo deseos de mudarme a otro lugar, pensé que debería conseguir un trabajo,
haciendo algo muy similar a la aplicación de la ley, al menos para poder trabajar con la policía local. Aquí es donde mi amigo Rob intervino y me consiguió un trabajo de seguridad en nuestra antigua escuela secundaria, ya que él es el vicedirector allí. Utilizó su pequeña influencia con el distrito escolar y me contrataron. La oportunidad de ser pagado para revivir mis viejos recuerdos de la escuela lo convirtió en algo mucho más que un simple trabajo de guardia de seguridad para mí. Si algo podría proporcionarme un poco de experiencia para lidiar y resolver problemas, lo que me han dicho a menudo es la clave para convertirse en un gran policía de patrulla. Bueno, ahora que todos están al día, llegaré al motivo por el cual estoy aquí y por qué me está causando algunos problemas. La mayor parte de mi mañana la paso en uno de los puestos de detector de metales en las entradas principales del edificio. En su mayor parte, esta tarea en particular es tranquila. Tenemos ocasionalmente a algún chico intentando entrar con un cuchillo en el bolsillo, pero esto suele ser un error y lo confiscamos. El niño puede recibir detención, pero más a menudo que no, lo dejamos ir con una advertencia después de una llamada llena de ira de los padres. Dado que yo era un chico distraído en ese momento, esto me parece justo. No veo necesidad de arruinar el futuro de un niño por un pequeño error. Mis pensamientos sobre el castigo aparte, el resto de mi turno puede estar ocupado patrullando el estacionamiento o escoltando a algún estudiante a la oficina. Considerando que soy el novato del equipo, a menudo me dan las tareas menos glamorosas. Una de ellas es revisar el área detrás del antiguo taller mecánico en busca de fumadores. Dado que fui miembro de esta pandilla durante mi tiempo en la escuela, no disfrutaba mucho arrestar a la nueva generación, pero de todos modos lo hacía. Estaba regresando de esta tarea con un par de estudiantes cuando me encontré de frente con la mayor prueba de mi joven vida. Al mismo tiempo que buscaba a los niños que fumaban, uno de los viejos guardias, Claudio, quien resulta ser un oficial de policía retirado, estaba buscando al estudiante de primer año que había desaparecido aproximadamente una hora antes de su clase de matemáticas. Estaba bastante seguro de que uno de mis fumadores era el niño que estaba buscando. No muy lejos de la oficina, el estruendo de disparos provino del extremo opuesto del pasillo, apuntando hacia la oficina, no muy lejos de donde estábamos parados. Les grité apresuradamente a los chicos que siguieran adelante, y corrí lo más rápido que pude hacia los disparos. Soy muy consciente de que esto fue una tontería, especialmente estando desarmado, pero esto es parte de mi trabajo. Claudio era el único de nosotros con un arma, y sabía que acababa de estar en esa área. Apenas a la mitad del pasillo vi a Claudio saliendo de un armario de limpieza. Siguió caminando hacia mí, pero no parecía verme. A medida que me acercaba, noté una expresión de shock congelada en su rostro. Me acerqué a él y le pregunté si había escuchado los disparos, pero no respondió. Continuó caminando lejos, señalando solo al armario. Le grité para llamar su atención, pero resultó inútil, así que tragué el nudo en mi garganta y abrí lentamente la puerta del armario. Esto sucede en momentos como este. La puerta chirrió ruidosamente al abrirse. Una vez que estuvo abierta aproximadamente un cuarto de camino, me asomé alrededor del borde del marco y vi el cuerpo de un chico tendido en el suelo. Esto me sorprendió al principio, pero rápidamente me recompuse y estiré mi cabeza más hacia la habitación. Fue entonces cuando noté un revólver en un charco de sangre que crecía lentamente alrededor de su cuerpo. Reuní mi valor y entré al armario para echar un vistazo más de cerca. Mirando hacia abajo sobre el cuerpo del niño, me di cuenta de que este era el niño que había desaparecido de su clase anteriormente. No queriendo arruinar ninguna evidencia, me acerqué a él todo el tiempo apoyándome en la pared y revisando su pulso. No había ninguno, así que, después de hacer un rápido escaneo alrededor del armario, salí de la puerta con cuidado. En mi camino hacia afuera, noté una mochila azul abierta en el fregadero. Solo puedo suponer que aquí es donde guardaba el arma durante toda la mañana, y este armario era el lugar donde se había estado escondiendo. Dios sabe qué estaba planeando hacer una vez que saliera de ese armario. A pesar de ser solo un niño de 14 años, estoy contento de que Claudio lo detuviera antes de que tuviera la oportunidad de comenzar. Cuando cerré la puerta detrás de mí, hice una llamada por radio a la oficina principal, y les pedí que llamaran a la policía. Para cuando llegó el otro guardia, le pedí que vigilara la puerta hasta que llegara la policía. Claudio todavía estaba caminando como un zombi por el pasillo, dirigiéndose a quién sabe dónde, así que corrí hacia él y lo rodeé con mis brazos en un intento de consolarlo.
El shock todavía estaba fijo en su rostro, y las únicas palabras que me dijo fueron que él no lo dejaría ir. Era solo un niño. Lo guié hacia la oficina y me senté a su lado en algunas sillas justo dentro de la puerta. Una vez que la policía habló con él, uno de los oficiales llevó a Claudio a casa, y por lo que parece, no volverá a trabajar. Dispararle al niño, independientemente de las circunstancias, lo ha afectado. Casi todos están seguros de que no se presentarán cargos contra él. Ese pequeño matón podría haber matado a cantidades desconocidas de personas si Claudio no hubiera intervenido, y no he conocido a una sola persona que no apoye lo que hizo. Casi de inmediato, comenzó la búsqueda de cómo el niño había llevado el arma a la escuela. Después de una semana de investigación, se decidió que probablemente había entrado por la entrada de servicio proveniente del taller mecánico. La misma puerta que había usado más tarde esa mañana para atrapar a los niños fumando. Descubrimos que había un tornillo sobresaliendo en el marco de la puerta que evitaba que la puerta se cerrara automáticamente. De alguna manera, este estudiante descubrió esta falla en la cerradura y la usó como camino para entrar con el arma. Ninguna otra puerta carecía de detector de metales, así que esto tenía que serlo. En las semanas desde este incidente, he tenido mucho tiempo para reflexionar sobre lo que sucedió ese día, y esto ha creado varias preguntas e inquietudes en mi mente. Desde que tenía 5 años, he querido ser policía. Es todo en lo que he soñado. Pero ahora no sé si tengo lo necesario. Ver al niño muerto en el suelo me asustó la vida. Y ver la reacción de Claudio, un veterano de 25 años, disparándole, me asustó aún más. Después de pensar mucho, no creo que pudiera matar a otra persona, especialmente a un niño, o a cualquier persona por esa parte. Considerando los crecientes casos de tiroteos, hay una probabilidad mucho mayor de que tenga que jalar el gatillo contra un joven en el futuro, si elijo perseguir este sueño. Supongo que es dolorosamente obvio que necesito alguna guía aquí. Estoy dispuesto a escuchar cada sugerencia, idea. Tal vez nunca estuve destinado a ser policía, o simplemente soy un cobarde. Háganme saber qué piensan cada uno de ustedes, o qué harían si estuvieran en mi posición. Cualquier pensamiento o idea puede ayudar. Amigos, gracias por escuchar.